Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Ciencia Ligera. En esta ocasión los queremos invitar a que se queden hasta el final del episodio, porque el tema de hoy es sin duda interesante. Hablaremos de algunos ejemplos de pseudociencia. Nuestro podcast se llama Ciencia Ligera, pero ahora hablaremos de ejemplos de pseudociencia y 10 reglas generales de cómo no caer en las prácticas relacionadas a la pseudociencia. Prácticas que se han Yo pensé que aceptado. los ibas a convencer de que siguieran la pseudociencia. Bueno, y ya como podría la ser. ciencia no dejó, nos vamos a ir del lado de la pseudociencia. Bueno, ya hablamos de ovnis, extraterrestres, vida fuera. No, no es verdad. Hay cierta tendencia que tomamos. Que cae dentro de una pseudociencia que es ufología, ¿no? Así es. El estudio de los ovnis. Bueno, para iniciar vamos a definir en medicina. Recuerden que tenemos diferentes, nos dedicamos a diferentes campos de la ciencia, quienes estamos en este episodio, pero vamos a definir pseudociencia en medicina y representa cualquier teoría o método que reclama de manera falsa o errónea ser científica y que además carece de evidencia o plausibilidad. Esta palabra plausibilidad es muy interesante porque hace referencia a demostrar si realmente algo tiene sentido entre las variables. Por ejemplo, decir plausibilidad biológica quiere decir que exista una verdadera relación lógica entre, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis y esta enfermedad llamada tuberculosis, o los postulados de Koch, o estos relacionados a la plausibilidad biológica. Entonces, eso es la definición de pseudociencia en medicina. Cualquier teoría o método que reclama de manera falsa o errónea ser científico y que carece de evidencia y plausibilidad. Bueno, también se le puede conocer como el campo, práctica o cuerpo del conocimiento que reclama ser consistente con normas científicas, pero que en la realidad no se han encontrado esas normas. Han fallado los experimentos para demostrar con evidencia que esto sea algo reproducible, ¿sí? Entonces, eso es lo que entendemos como pseudociencia, al menos en medicina. Métodos o teorías que no han tenido forma de poder demostrar o una evidencia demostrable mediante un rigor científico específico para ello. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a dar algunos ejemplos también de pseudociencia. Yo les hablaré un poquito de la iridología, que es un campo que surgió por allá de hace 100 años, me parece, en Alemania, y es un poco peculiar. Nomás déjenme adelantarles que buscando un metaanálisis o buscando una revisión sistemática en la literatura, en PubMed sobre todo, no hay ni un solo metaanálisis de iridología, lo cual nos habla de lo falso. Todas las pseudociencias de las más chafas. Ahora, Oye, pero antes de continuar, me gustaría decir nada más que todo lo que vayamos a decir aquí, pues es opinión personal de cada quien que lo emite, ¿verdad? Y que no busca tampoco incomodar o burlarse o hacer sentir mal a quienes pudieran tener cierta afinidad por alguna de estas áreas de la pseudociencia. Esta es la realidad. Son solo nuestras opiniones, pero no buscan confrontar a las propias. bueno, y quizá un poquito a advertir de los riesgos de depositar todo, la salud principalmente, porque vamos, si es una pseudociencia que no te va a afectar en la salud, pues bueno, hazlo, ¿no? O sea, léete los horóscopos, o si de eso no va a depender tu decisión de tu vida, etcétera. O sea, por el gusto, pues, de hacerlo, por el gusto de que te digan que te va a ir bien. Oye, pero ya cuando involucramos la salud, creo que, o sea, sí es importante, sí es, o sea, es desde nuestra visión científica lo que vamos a hablar, y bueno, dar algunas recomendaciones en el caso de aquellas personas que son afines a este tipo de prácticas. Y bueno, este podcast va dedicado a todos los fans de Taylor Swift que clavaron un cuchillo en el piso para que no lloviera durante los conciertos de México. No llovió. ¿Que lo logró? Y no llovió. Y que había mucha probabilidad de lluvia, ¿no? Aquí tenemos un Swiftie. Empezó a lloviznar y justo cuando ella empezó a cantar, todo se quitó. Oh. Tania es Swiftie, entonces la acompañé. ¿Coincidencia? No lo creo. Bueno, ok, yo les voy a dar ahora la definición de lo que es ciencia. Alan ya les habló de lo que es neurociencia, yo les voy a decir
lo que es ciencia. No, pseudociencia. ¿Cuál neurociencia? No, pseudociencia. Sí. ¿Dije neurociencia? Sí, se infartan. Sí. Ay, no, perdón. Perdón, no, pseudociencia. No, yo les voy a hablar de la definición de lo que es ciencia, que es básicamente pues todo lo opuesto a lo que dijo Alan. Ya está. Ya. Esto lo- Y que no hay un concepto único, ¿no? Es verdad que no hay una definición que siempre aplique y que universalmente sea Aceptada y aceptada, aplique ¿no? para todo. Pero bueno, podemos decir que para fines del podcast y para alguien que no está dentro de la filosofía de la ciencia, pues la ciencia es como una tarea sistemática y rigurosa que trata de construir y de organizar el conocimiento de la forma, el conocimiento humano, en una forma que sea falseable o que se pueda probar, ¿no? Y todo este conocimiento es acerca de la naturaleza, de nosotros mismos y de la naturaleza que nos rodea, y pues ya está, eso es todo. A diferencia de la pseudociencia, la ciencia, por ejemplo, propone teorías, propone hipótesis, y esas teorías científicas luego son testeadas, no es la palabra correcta. Probadas, se ponen en comprobación, y si entonces resulta que no, después de varios experimentos, resulta que esa teoría no era real, entonces esa teoría se abandona y ya queda como algo olvidado. En cambio, la pseudociencia, aunque se esté demostrando que lo que ellos están postulando no es correcto, de todos modos la gente sigue aferrados a esa creencia. Esa es como la diferencia. La ciencia sí tiene esa flexibilidad de decir, bueno, no funcionó como lo predijeron y tal, hicieron varios experimentos, varias personas, entonces ya se olvida, pero la pseudociencia en ese caso no, y a veces si dices que eso ya se comprobó y no funcionó, luego ellos lo toman como un ataque hacia la pseudociencia. Esta es como la diferencia que hay principalmente entre esas dos. Nada más déjenme rápido decirles una lista rápida de las, como comentó Mariana, hay unas que no te hacen daño. Si ustedes quieren creer en esas cosas, pues está bien, como la astrología, la cerealogía de cereales. Ese es de los campos. Ese es de los campos de cultivo que según los ovnis llegan y yo hacen dije, te leen el cereal. Pero esa es una subdivisión de la ufología, ¿no? De la ufología, ajá. Cuando estudias tu maestría en ufología, luego haces un doctorado en cerealogía. Está, por ejemplo, la criptozoología, que estudia animales llamados crípticos, como el monstruo del lago Ness, pie grande, yeti y todos esos, ¿no? La numerología, estudio oculto de los números para determinar características de las personas. Parapsicología, psicoanálisis, radiestesia y iridología, lo que voy a comentar. Homeopatía, que ahí en esa sí ya hay que tener cuidado porque ya son cosas que sí tienen que ver con la salud. Y bueno, está el Feng Shui, que no hace nada. Está la quiromancia, está el biomagnetismo, que también hay que tener cuidado con esa. Y la nueva medicina germánica. Y bueno, hay muchísimas más pseudociencias. Esos son unos ejemplos que hay de pseudociencia. Oye, la lectura del café y del té y de todas las demás infusiones. Esa se llama, no sé cómo se llaman. Pues ¿Lectura de café? O sea, es todo lo que implica como poder ver cosas, o sea, el futuro y cosas así, ¿no? Entonces entra dentro de la quiromancia, ¿no? Supongo. La quiromancia es nada más el estudio de las líneas de la mano. Ok. Entra también en esa maestría de que primero estudias la maestría en adivinación es y ya luego rama. está quiromancia, lectura del café, del tarot. Déjenme complementar eso del tarot, la astrología, que si bien decimos no, per se no causa daño directo en la salud de los individuos que la practican y en quienes reciben la retroalimentación del experto, pues, pero hay que decir que existe de fondo un sustrato psicológico de las personas que se acercan y creen en estas prácticas. Insistimos que no le estamos descalificando ni mucho menos juzgando a la persona que cree, pero se habla de efectos psicológicos que puede haber en el fondo, uno de ellos llamado la falacia de validación personal o efecto Barnum, en referencia a P.T. Barnum, que, bueno, si vimos la película que hizo, se me fue el nombre de este actor de Wolverine, el que hizo Wolverine, Hugh Jackman, sí, él representa a P.T. Barnum en una película que él es el creador de un circo, pero se me fue hasta el nombre de la película, pero es un fenómeno psicológico que hasta cierto punto es frecuente y que en teoría ellos dan descripciones de la personalidad que supuestamente se ajustan a esa persona, pero son todas muy vagas o son lo suficientemente generales para poderlas aplicar a un grupo grande de personas. Entonces se sienten identificadas con la astrología o
o el acomodo de los planetas, o la adivinación, la lectura del aura, etcétera. Entonces, tiene esta base psicológica, neuropsicológica, en quienes practican estas teorías, incluido lo de lo paranormal también. Entonces, es dar descripciones muy generales, la persona se lo toma como que sí está cayendo en su definición de personalidad y entonces ya engancharon pues a la persona. Y también déjenme complementar que en este apartado de la pseudociencia, todos conocemos aquí que para en ciencia poder rechazar una hipótesis nula, pues está basado en diferentes supuestos estadísticos también. Por ejemplo, el error tipo 1 o el error tipo 2. En pseudociencia constantemente se cae en el error tipo 1, que sería decir que hay diferencias estadísticamente significativas o con significancia estadística sin que realmente las existan, o el llamado también falso positivo, y el error tipo 2, decir que no hay diferencias cuando sí las hay, o el falso negativo. Entonces, en pseudociencia, y en particular esta que mencionábamos de iridología, homeopatía, aquí también va a empezar a causar un poco de incomodidad incluir a la homeopatía en las pseudociencias, pero se cae frecuentemente en error tipo 1 y tipo 2, que arbitrariamente pues estarían ya en un error, y como dijo mi hermano, pues desde ahí deberían de ser flexibles y también aceptar que no hay evidencia que lo sustente y abandonar poco a poco esa práctica, ¿no? Revirar los conocimientos, pero parece que hay cierto grado de negacionismo y después se hacen víctimas, como podrían ser el movimiento antivacunas, insistimos todo pues, respetuoso, o incluso los disidentes de creer en algo que abiertamente está sucediendo en la biología. Pero lo Ahora, que yo quería comentar también que, bueno, también están los terraplanistas que creen que la Tierra es plana, pero bueno, uno dice, bueno, puedes creer en estas cosas que pues, no te van a hacer daño, pero cuando es de la salud, ten cuidado. Pero, por ejemplo, hay gobiernos que tomaron decisiones en base a la adivinación. Entonces, pues eso México sí pone... En la pandemia. Hace muchos años, sí. Eso sí pone en peligro a la gente, ¿no? Por ejemplo, aquí creíamos que con unas estampitas que se llamaban detentes, con eso íbamos a detener el COVID y pues no. Pero también en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial se creía mucho en la adivinación y eso los llevó a perder una que otras partidas, unas batallas, ¿no? Entonces, sí también estas pseudociencias que son inocuas, igual pueden después sí ser causantes pues, de problemas. Si te hacen los tomar gobiernos decisiones exacto. Que te impactan, o sea, económicas, de salud, o todo eso, pues ya va a tener un impacto. Sí, entonces, oigan, lo que yo me estoy los dando detentes cuenta, no funcionaron, nada más quiero decir que los detentes no funcionaron y sí hubo... como que algo tienen los alemanes, o sea... Sí, allá surgió casi todo eso, ¿no? Ajá, porque bueno, yo les les voy a hablar de la homeopatía y justo surge en Alemania y varias de las pseudociencias que están bien fuertes bueno, surgen, ya ahorita no es como el centro, en Europa sí se sigue usando mucho, pero Francia creo que es el país que más lo utiliza, ya no tanto Alemania, pero sí surge ahí. Entonces sí, como que algo tienen ahí los... Ahora yo quería hacer una pregunta también que comentaba Alan cuando decía de la iridología, que se había metido al PubMed y que no había encontrado, pero entonces podemos nosotros descalificar a una práctica como la iridología si no hay si no se ha probado si funciona o no. O sea, la iridología o otras pseudociencias están basadas también en experiencias, ¿no? Que funcionó, que a mí me funcionó, que no sé qué. Pero entonces, si uno no ha comprobado sí o sí no, ¿cómo podemos llamarla pseudociencia? Si todavía no se ha hecho una investigación científica para ver si funciona esta iridología. En ese sentido, yo lo veo muy sencillo de responder. Al inicio, en la definición de pseudociencia, al no haber plausibilidad, pues ni siquiera alguien se ha atrevido a hacer un ensayo clínico con un grupo controlado y en la asignación de una maniobra al azar para ver los resultados. Y si no hay ensayos clínicos con asignación al azar doble ciego en el mundo, pues no puedes obtener un metaanálisis. Entonces, yo decía hace ratito que en PubMed, al ponerle metaanálisis e iridología, no hay pues ni uno solo, porque sí hay uno que otro artículo publicado de los que son observacionales o sin una intervención, pues una maniobra de intervención.
de algo, nada más es la descripción, yo apliqué el método de la iridología en estos pacientes y no usé grupo control. Y aún en ellos hay controversia y no han encontrado diferencias. A ver, entonces, espérame, platícanos qué es la iridología para ver si es plausible o no. O sea, ¿por qué dices que no es plausible? Entonces, Eso es lo platícanos que para... A voy a ver. decir, que también surge hace 100 años en Alemania. Yo no sé qué pasa ya en Alemania, unas ideas muy locas, pero las aceptan como verdaderas y después las quieren, ya hablamos de la Segunda Guerra Mundial también, y las quieren pues llevar al mundo entero. La iridología, pues bueno, es un campo, en teoría para ellos, del conocimiento que surge hace 100 años en Alemania y dividen al cuerpo a la mitad, el hemicuerpo derecho y el hemicuerpo izquierdo. El iris derecho representa el hemicuerpo derecho y el iris izquierdo el hemicuerpo izquierdo. Entonces, el iris, a su vez, lo dividen en 60 secciones. Es muy parecido a un reloj, en 60 secciones del derecho y del izquierdo. Y en esas 60 secciones de cada iris están representados diferentes órganos y sistemas que a su vez ellos argumentan están conectados de manera neural o neurológica o con terminaciones nerviosas. De tal manera que si tú tienes un problema en la vesícula biliar que corresponde al lado derecho del cuerpo, entonces lo tendrías que ir a buscar en el iris del lado derecho y estimar si está o no con un problema la vesícula biliar cuando tú veas cambios pigmentarios en el iris, lo cual es completamente arbitrario. Si un paciente tiene, no sé, unos amartomas retinianos, neurofibromatosis tipo 1, etcétera, pues tienes cambios pigmentarios en el iris y no tiene nada que ver si o son si tienes cataratas, a lo mejor no te alcanzan a ver bien. Ya no pudiste porque no se ve. Partimos de la base que no hay plausibilidad biológica en un sentido fisiológico estricto, que dirían los grandes libros de fisiología, Gannon, Guyton, pues absolutamente no hay plausibilidad biológica, por eso nadie se atreve a hacer un ensayo clínico sobre una base completamente débil y entonces por eso cae absolutamente en una pseudociencia. Aunque hay artículos, y ya son muy viejitos, 1980, por ejemplo, de una prestigiosa revista llamada JAMA, que pone los esquemas pues de los dos iris, ¿no? Y ahí lo divide en 60, debió haber puesto esa imagen acá atrás, y por ejemplo ahí aparece el corazón del lado izquierdo, el hígado del lado derecho, y entonces depende si tienes cambios pigmentarios en esa parte del iris, entonces tienes un problema en el riñón, en el hígado, en el Pero vaso. ¿cómo sabré si tengo cambios si no tengo una imagen previa? Y además de que no hay un iris que sea siempre el mismo para toda la población. ¿Dónde está la definición de normalidad para poder decir que entonces esos cambios pigmentarios no representan un problema en el cuerpo? Para tomarlo como un control, verdaderamente un ¿Y control. los de ojos azules tienen otros órganos o cómo eso? ¿Ojos verdes tienen otros o cómo A lo mejor son reptilianos. Si tú tienes el iris también un poquito más vertical, pues también. Entonces, bueno, eso fue muy sencillo lo que es la iridología y realmente pues carece de una base científica sólida, no tiene plausibilidad biológica, No vale la pena ni siquiera poner la prueba, digamos. Así es, ni siquiera ha valido tanto la pena como para hacer ensayos clínicos, ciego o con asignatoria, y mucho menos hay un metaanálisis de eso, no lo hay, por eso. De hecho, hay algo similar con otra pseudociencia que se llama quiropráctica, que también dividen al cuerpo, pero en vez de usando el iris lo dividen con la espina. Las vértebras de la espina, de la columna vertebral, perdón. Y dependiendo de la vértebra que tiene el problema, quiere decir que es esa vértebra que está conectada con ciertos órganos o ciertos tejidos. Entonces, si curas, digamos, la parte que te está molestando la vértebra, entonces va a tener un efecto positivo en ese órgano. Y así hay, ¿no? Cada vértebra está dedicada como a ciertos órganos en particular. Y es algo similar a lo que estabas diciendo. También hasta de la planta del pie me parece que hay una representación y que cada punto de la planta del pie representa un órgano y entonces que hay que estimular más una parte. Y luego se va acercando cada vez más a esto de la biodecodificación y el uso también de los imanes. Entonces son prácticas que sí pueden llegar a poner en riesgo cuando una persona confía y hay un charlatán detrás de ellos que busca pues controlar sus decisiones y también pues obtener una remuneración
de esas prácticas más apegadas al charlatanerismo, por decirlo de alguna manera, y recordar siempre un principio básico en la medicina que es el primero, no dañar. Entonces, toda aquella práctica que vaya a ser alguien dedicado a la medicina debe de estar enfocada en primero, no dañar, y que tenga un sustento con evidencia científica que sí pueda. Entonces, pues, ¿Cuáles son las características que hacen a una pseudociencia? Porque hay como ciertas características que todas comparten, ¿no? Sí, Que no funciona. Ay, sí. Es la primera. O sea, sí, porque a fin de cuentas, pero el problema es la resistencia de la gente, porque tú dices, bueno, es que no me funcionó este año, pero si me aguanto 5 años, ¿no? Tomándome mis chochitos, igual y voy a ver resultados. Entonces, fíjense, bueno, de varios puntos que han mencionado, por ejemplo, lo que preguntaba Yair de comprobar y eso. O sea, por ejemplo, en la homeopatía sí se hizo, o sea, se puso a prueba y bueno, ahorita les voy a platicar un poquito de la historia así, de la homeopatía y de lo que consiste, así, que yo creo que es una de las pseudociencias que tienen implicación directa en la salud y que está bien difundida como les mencionaba, nació en Alemania, se expandió por toda Europa, llegó a Estados Unidos, llegó a México y luego ya como que en Europa, una vez que dijeron que nada más no tenía una efectividad o una eficacia, pues la abandonaron. Sin embargo, aquí en México hasta una universidad hay. El IPN creo que El tiene IPN, una licenciatura. Tiene No. una licenciatura en homeopatía. no te lo creo. sí, Bueno, sí, si estamos estudiando el alma del maíz, Bueno, pues ahí les va, así bien rápido. remedios caseros y bueno. Pues, que más o bueno, no es así. Surge en el 1776 por un médico, él era médico, Samuel Hahnemann, que él estaba estudiando medicina, pero cuentan ahí la historia de que no muy le gustaba porque sus maestros como que querían imponer lo que ellos creían, ¿no? Y entonces también hay que contextualizar que en esos años la medicina pues todavía no eran prácticas seguras, o sea, eran prácticas que en muchos casos los pacientes morían más bien por el procedimiento que por a lo mejor el padecimiento. Entonces eso también pues no le ayudó, o más bien le ayudó mucho a la homeopatía a agarrar mucha fuerza, porque si bien a lo mejor no te curaba, pues no te mataba, ¿vale? Entonces, en lo que se basa, bueno, ese es quien la creó. Y el nombre homeopatía viene de homeo, que significa igual, y patía, dolencia o patología. Entonces se basa en un principio que dice que lo similar cura lo similar. Que, por ejemplo, lo que decía este personaje Hahnemann es que en algún punto él empezó a ver que la quinina curaba la malaria. Entonces decía, bueno, ¿por qué la quinina cura la malaria? Entonces trataba de explicar eso. No sabían por qué. En ese entonces no se sabía por qué. Solo se veía que los pacientes que la tomaban, la corteza de la quinina, pues curaban de malaria. Y entonces lo que él hizo fue ingerir quinina y tuvo síntomas, fiebre, vómito, dolor de articulación, cuerpo en general, malestar. Y dijo, pues claro, son los síntomas de la malaria. Entonces, si lo que en una persona sana le causa los síntomas de la patología, en una persona enferma lo va a curar, ¿sí? Oye, eso es el equivalente del experimento de la Coca-Cola con los diferentes alcoholes, ¿no? Es así de si yo el problema es el hielo. Si yo tomo ron con coca, me emborracho. Si yo tomo tequila con coca, me emborracho. Vodka con coca, me emborracho. La Coca-Cola emborracha. La coca. Y en realidad, lo que ya después de mucho tiempo se vio, pues que lo que él sintió fueron síntomas de como envenenamiento por la dosis de quinina que ingirió. Pero entonces, ese es el principio. Y luego decía, ok, o sea, otro de los principios en los que se basa es en la dilución. Las sustancias están súper diluidas. Él inventó, supongo que se le puede decir inventar, una medida de dilución que es diluciones C, o sea, la letra C, que el número de veces que se diluye es las veces que les pones a la C. Por ejemplo, 2C son 2 diluciones, 6C son 6 diluciones. Pero estas diluciones... Son diluciones del compuesto que él cree que va sí, que a curar. cree que va a curar. O sea, ya van dos ahí. Está asumiendo dos cosas diferentes, no juntas. Pero las diluciones es 1 en 100. O sea, por ejemplo, 1 mililitro en 99, ¿sale? Y luego, la 12 es agarrar 1 mililitro de esa previamente diluida en 100
y ponerla en otra 100. O sea, en realidad es más bien como 4 veces diluida, ¿no? No, fíjate, Bueno, la no, más dice que, por ejemplo, 400 veces diluida. una solución 2C, o sea, es poner 1 mililitro de la sustancia en 100 partes, puede ser agua o alcohol, y luego agarrar 1 mililitro de eso y ponerlo en otras 100, y eso te quedaría una parte de sustancia activa en 10,000 partes de la solución. Uy, no. Ese es 2C, ¿ok? Pero no se utiliza 2C. La que más utilizaba Hahnemann era 30C, ¿Y cuál que era, lo equivale. cuál era la lógica detrás de eso? Porque entre ¿cuánto más que lo era diluías, más potente era. Como porque sí, ¿no? Porque él dijo. Pues en realidad sí. Y bueno, empezó a tomar mucho auge porque pues si bien pues no les estaba haciendo mal, pues, o sea, y de nuevo, en este momento la medicina es la real medicina, pues sí causaba, o sea, tenía tratamientos de sanguijuela y todavía eran, o sea, muy rudimentarios. Mercurio. Ajá, o sea, y compuestos muy tóxicos. Y de acá decían, bueno, pues, no me está haciendo mal, no me estoy muriendo. Por cierto, vean Entonces, nuestro capítulo donde decimos cómo Bayer le recetó heroína a los niños. a los niños. Ajá, entonces, como que todo eso hace que tome fuerza la homeopatía. Después dicen que se casó con una mujer muy rica a la que en teoría curó utilizando homeopatía. Y entonces ella, como era muy rica, le invirtió mucho dinero y se empezaron a poner como las primeras escuelas e industrias de producción de productos homeopáticos. Se basa, bueno, como les digo, en varios principios. Es como, por ejemplo, decir, ok, si la cafeína causa insomnio, si tú tienes insomnio, tomas cafeína y te vas a dormir porque Pero te a va a curar. voces muy bajitas. Pero así súper bajita. Porque es más potente. Porque En es más realidad potente. estás tomando cafeína En realidad no estás tomando nada. con agua. Así. Pero luego viene otra cosa que meten algo que dicen, ok, no es que esté la molécula ahí, o sea, del principio activo, es que el agua en la que lo estás diluyendo tiene memoria. Y Como Frozen. entonces, La de Frozen, como Frozen. el agua tiene memoria y por eso pudo, ¿no? Frozen Entonces, 2. las moléculas de agua, al haber estado en contacto, así aunque sea súper diluido con esta sustancia, conservan la memoria y entonces en el momento que tú te la tomas, no te hace mal porque es agua, pero el agua sabe cosas. Y entonces por eso tienes el efecto de esta sustancia. Okay. Y Más o menos de ahí va. Pero luego, o sea, por ahí vi también que decían, ok, cuando haces las diluciones lo tienes que revolver, que agitar 10 veces sobre una superficie de goma. Oye, espérate, Mariana, ahorita estaba viéndome a pensar, si lo que nos enferma a nosotros de, por ejemplo, de neumonía es un virus del COVID, por ejemplo, entonces, según la homeopatía, agarras el virus y lo diluyes en agua o en alcohol 30 veces y eso me va a curar del COVID. Es que no se sabía eso. Bueno, pero así funciona, ¿no? En teoría, sí. Yo también cuando empecé a verlo dije, vacuna. No, porque si lo que te enferma a una persona sana puede curar a alguien que está enfermo, o sea, vacuna. O sea, Pues ahí está, sí, no es sí es la homeopatía, nada más que lo estamos viendo mal. ¿No? Sí, pero aquí la memoria es de tu sistema inmune, no del agua. Y sabemos que el sistema inmune sí tiene. Y aparte, bueno, la cantidad igual, es como, a ver, en todo el día estás en contacto con microorganismos, no nada más, o sea, no inocuos, también patógenos, pero la cantidad que recibe tu organismo, digamos, está súper diluida y tu cuerpo pues lo va a frenar y ya, y no te va a causar la enfermedad, pues no es que súper diluido también me va a enfermar, ¿sale? Imagínate si tu vaso con agua algún día tuvo contacto con una bacteria de cólera y ya está súper diluida porque la filtraste, entonces te va a matar. No, imagínate, o sea, desde que el hombre es hombre, cómo hemos metido tantas cosas al agua, entonces como tiene memoria, Exacto. cada que me tomo un vasito de agua, Te derrites. Pues, me estoy tomando toda la mira, memoria. el agua ha estado en muchos lados. En el baño. Entonces esa memoria también, o lo olvida, tiene memoria selectiva. Ahora, la pregunta es, ¿la memoria cómo se introducirá en la molécula de agua? ¿Cómo se almacenará la memoria en una molécula de agua? Forma de átomos. Es que, o sea, lo que dicen es que la estructura molecular es la que guarda eso, pero pues la estructura del agua es el agua. Que eso científicamente no se sostiene porque ya sabemos cuál es la estructura molecular del agua, ya sabemos cómo se comporta, ya sabemos que no guarda ningún tipo de forma, que es precisamente
O Una cosa información. que sí podemos ver, ¿no? Día a día, o sea, pues sabemos que si tú pones el agua en un vaso, toma la forma, ¿no? Y una vez que lo vacías a una tarja, pues la forma de la tarja no se queda con la forma del vaso. Así es. Y bueno, la homeopatía, como les contaba, tomó mucho auge y además también porque justo los nazis intentaron, o sea, después de la guerra también pues se agarraron de muchas pseudociencias, aprovechaban también, por ejemplo, después de la guerra, que era muy barato en realidad, a diferencia de actual. Era muy barato esto y el acceso a este tipo de remedio era mucho más fácil que a una fármacos, pues a una medicina. Pues, Alopática. es que, bueno, por ahí también veía que el término alópata, que se refiere pues a la medicina, es utilizado por los homeópatas para distinguirlo. O sea, en realidad es la medicina es la medicina. Los otros homeópatas, pues en realidad, ellos... No es medicina. La desviación. no es medicina, no se puede diferenciar la medicina alópata y la medicina homeópata, porque la homeópata no es medicina. ¿Sale? Oye, pero es muy impresionante que, o sea, no es de que sea algo que ya lo olvidamos o que está lejos de nuestra realidad. En realidad tenemos la homeopatía en todas partes y es un negocio o sea, que es muy buen negocio, ¿no? Y vas a cualquier farmacia y lo que está ahí a la venta rápidamente que puedes comprar es medicina homeópata. ¿En Farmacias Guadalajara venden? ¿O de Zapotlán? No sé. Es que no puede ser así, porque aparte, otro de los principios de la homeopatía es que el tratamiento es individualizado. No hay un tratamiento igual para dos personas, incluso si tú vas con dos homeópatas diferentes, te van a dar diferentes tratamientos. Bueno, te pasa con los médicos también, los normales. Te vas con diferentes y te dan tratamientos diferentes. Pero, o sea, ese es una de las también como ganchos que te dicen, no, es que yo te voy a dar un tratamiento que es nada más para ti. Porque aparte... Y yo quería rescatar eso, Mariana, y hace ratito Marce nos dijo, bueno, pero entonces, ¿qué presume tanto la pseudociencia como para, o por qué, cuáles son las características de la pseudociencia y cómo se distingue? Justo esto, evitar una revisión por pares. Este es uno de los factores, evitan la revisión por pares tanto de los trabajos científicos que puedan presentar, su proceder, etcétera, no están muy abiertos a ser revisados por pares y por quienes también, en teoría, tengan un cierto grado de conocimiento científico. Tampoco hacen más énfasis en la confirmación más que en la refutación. Si recordamos aquello de la prueba de hipótesis, está basado en rechazar la hipótesis nula, porque tú tienes una hipótesis de trabajo y todo versa sobre rechazar la hipótesis nula, pues a ellos les gusta más la confirmación que la refutación. Además de que le dan sobreimportancia a la evidencia anecdótica. Mira, a Juanito le funcionó a esta dosis, entonces Juanito es la verdad porque a Juanito le funcionó esta dosis. Esos son algunos de los aspectos o características de la pseudociencia y que lo repiten tantas veces hasta que se lo creen verdad. Pero ese es el principal aspecto de la pseudociencia, ¿no? La pseudociencia siempre trata de confirmar una creencia, mientras que la ciencia funciona al revés, ¿no? Entonces, hablábamos en el otro capítulo sobre Einstein y que siempre estaban tratando de probar que Einstein estaba mal, porque así es la ciencia, ¿no? Se trata de probar las teorías de Einstein para ver si resisten, para ver si son correctas o si tenemos que buscar algo más. Y por ejemplo, otra de las cosas que decía que es como el gancho de la homeopatía, y no nada más de sino muchas pseudociencias, es que las consultas son muy largas, o sea, hora y media para atender a un paciente. Y entonces, pues él se siente como más reconfortado porque pues le empiezan a platicar y entonces se ve como más interés por la persona que lo está consultando que pues las consultas, digamos, en seguro social o así, en donde la demanda, por la demanda de tantos pacientes, pues son consultas muy rápidas, las personas dicen, es que el doctor ni me volteó a ver y el doctor, ni me preguntó, no sé qué, entonces eso también hace que las personas confíen más en este otro tipo de personas, porque empatizan y les dicen, no, mira, yo te voy a dar un remedio que nada más es para ti, porque yo me intereso, o sea, sabes, toda esta parte también como empática y las personas dicen, claro, pues esta persona se está interesando por mí,
me va a dar un remedio que ya me dijo que me voy a curar. Y interviene algo que se conoce como el efecto placebo, que es las personas presentan una mejoría, en este caso si estamos hablando de salud, simplemente por el hecho que creen que van a presentar esa mejoría, no por lo que se les esté dando o lo porque se los esté haciendo. Y tiene que ver con el sistema de creencias en donde se estimulan ahí, o sea, por ejemplo, decían, una persona que cree que se va a curar va a estar más relajada. Si está más relajada, no va a estar estresada, entonces no secreta cortisol, que es como que a la larga tiene efectos negativos en la salud. Entonces, si está más relajada, va a haber más endorfinas, va a haber, y aparte se siente escuchada, entonces pues al menos va a salir más tranquila de su visita a un homeópata. No, y además el efecto placebo, ahora la ciencia médica ya conoce que es un efecto muy fuerte, ¿no? Y que forma parte del 45, del 55% de los resultados en todos los ensayos clínicos para todos los fármacos. Entonces siempre hay que tener muchísimo cuidado de tratar de quitar el efecto placebo y no se ha logrado, ¿eh? O sea, todavía es algo que es un dolor de cabeza, un coco, algo que interfiere en evaluar si un fármaco o una medicina funciona adecuadamente. Y lo que se me hace curioso es que los mexicanos siempre lo hemos sabido, o sea, los mexicanos siempre hemos sabido que no es el poder de la colita de rana que te sana, ¿no? Pero sí nos sentimos mejor. Ahí dijo un secretario de salud que con Big Vaporru podías también con Big Vaporru se cura todo. Curar la infección por SARS-CoV-2 con... Bueno, pues déjenme decirles ya nada más para terminar esto, que la homeopatía llegó a Nature. No. Así es. En 1988, es decir, poquito tiempo, o sea, no hace Todavía estamos hablando de... Entonces, en el 88, Nature publicó un artículo de un señor que se llama Jacques, no sé cómo se pronuncia, Benveniste. Este era un médico que estuvo involucrado, o sea, era un médico famoso, reconocido, que en su equipo descubrió el factor activador plaquetario, que es un mediador inmunológico e inflamatorio y tiene muchas repercusiones y es muy importante, ¿no? O sea, y esto lo descubrió. En algún punto después de esto, lo pasaron cosas, lo perdimos y regresa afirmando justamente esto de la memoria del agua, que las personas podían curarse por la memoria del agua, y esto lo publicó en Nature en el 88. Y entonces... ¿1900 o 1800? 1900, hace poquito, o sea, por eso digo, hace bien poquito, o sea, bueno, sí poquito. Sí, ¿no? Y si comparas con la edad del ser humano o de lo que lleva el ser humano sobre la Tierra. Lo comparas con nuestra edad. Bueno, el punto es que obviamente mucha de la comunidad científica, porque ya era 1988, a ver, si lo hubiera publicado en el 800, hubieran dicho, ok, va. Entonces, lo publicó en este momento, mucha comunidad científica dijo, a ver, no, ya quedamos con que eso no funciona, que no está bien, y entonces lo que dijo Nature, le dijo al investigador dijo, bueno, vamos a revisar, vamos a hacer un análisis de tu resultado, y entonces hubo 3 personas encargadas de hacer esta revisión, que fue uno de los editores de Nature, un científico experto en exponer fraudes y un personaje que se llama James Randi, que es un mago ilusionista y demás. Uno pensaría, dice, bueno, como chiste, ¿no? Está un editor, un científico y un mago. Y el punto fue que o sea, no pudieron replicar los experimentos que decía esta persona que tenían como base la homeopatía. Y entonces Nature le dijo a este señor, ok, tú retráctate de tu artículo y yo no publico los resultados de lo que obtuve al tratar de comprobar lo que tú decías. Eso es chantaje. Pero él no quiso. Dijo que no se iba a retractar y entonces Nature publica y entonces él ahora es una víctima perseguido por la revista y dicen que, bueno, creo que murió. Por los poderes fácticos, ¿no?
Bueno, pero se me olvidó decirles, Veamos. en lo que hicieron esta revisión, se dieron cuenta que quien estaba pagando la investigación y quien estaba, Los en dónde mensajes. se estaba haciendo la investigación, era una industria homeopática, era quien estaba Bueno, patrocinando. como muchos artículos que salieron que Ay, el será tabaco no hacía daño, ¿no? Y Pues, se publicaron y que que las las vacunas tabacaleras. causaban autismo también. Pero por eso hay legislación al respecto. No tienes que decir si te está dando dinero una compañía para De intereses. investigaciones. Ajá, conflicto de interés. Ajá, y ya para que uno sepa si sí o si no es. Pero pues no, o sea, y pues de ahí se agarró, como también ya mencionaban antes en el episodio, pues muchos se victimizan y dicen que son como perseguidos de la ciencia y demás. Videntes. Y por ejemplo, Y ahí ya, bueno, nada más recuerdan. rapidísimo para terminar, perdón, este señor, este mago James Randi, ya habíamos hablado de él en el episodio de Halloween, que él tenía un premio de $1 millón para aquel que pudiera comprobar algún hecho paranormal, de lo que fuera, ¿no? Actividad paranormal. Y en el 2002 incluyó la homeopatía. O sea, en el 2002 dijo que a quien demostrara la eficacia de la homeopatía se iba a llevar $1 millón. Actualmente el premio ya no existe porque nadie pudo reclamarlo. Una de las cosas que él decía es que para que se pudiera llevar el premio tenía que pasar justo por una revisión de dobles o triples ciegos. Y pues como es cualquier proceso de demostración científica, y pues creo que ni siquiera nadie intentó demostrarlo porque no se podía. Entonces, el premio actualmente ya no existe. Lo que sí existe actualmente es en la Ciudad de México, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, y es una homeopatía en licenciatura, la cual son 2 años. Rapidito. Ya eres doctor en 2 años. Y fíjate, no, o sea, no solo te dicen licenciado, te dicen doctor. Ya pones tu consultorio y ya la armas. Personalizada. Nanomedicina molecular individualizada. A la Oigan, pues ultrapotencia. si teníamos a nuestra colega youtuber Just Stop, que estaba dando consultas de psicología sin tener cédula profesional, Terapias en cobrando 5,000 pesos, algo así, ¿no? 5,000 pesos por hora, entonces, pues, ¿por qué no los homeopatía? ¿Por qué no los Bueno, la cosa es que si ella se anunciaba como Sí. que tenía esa profesión, entonces ahí sí hay delito, Ah, pero ok. si se anunciaba como que, bueno, ven a platicar conmigo, yo te doy No, consejos, pues ahí sí no habría era delito. terapia. ¿Sí? Sí. Entonces, Órale. bueno, yo creo que varias de las cosas de las que hemos platicado, o sea, se ejemplifican muy bien en la homeopatía, ¿no? O sea, tiene muchas cosas de las que hemos platicado. Tiene todos los elementos. Sí, ajá, tiene todos los elementos como para Denme- poder atrapar mucha gente. denme ya me toca mi tratamiento. Los aceites esenciales. Gracias. Ahora, una como diferencia, hubo un caso muy sonado en los 2000 y algo, de una chica de un laboratorio japonés que fue muy sonado cuando estábamos doctorados, que había logrado hacer células totipotenciales a partir de casi cualquier tipo celular, ¿no? Y esa investigación la mandó a una revista de prestigio internacional como Science o Nature, no recuerdo en cuál de las dos. Y entonces dije, y casi era como echarle nada más limoncito, ¿no? Y se hacían como totipotenciales, ¿no? Cualquier célula, por ejemplo, de la piel se convertía en células madre que podías mandar a cualquier tejido. Y pues toda la comunidad científica se puso alerta y empezaron a tratar de reproducir sus experimentos y no pudieron reproducir los experimentos. Entonces se tuvo que retractar la revista y el investigador de lo que había hecho. Entonces todo eso ya se abandonó, ¿no? Es como una diferencia de la ciencia con la pseudociencia. Ya varias personas trataron de reproducir los experimentos, no se lograron, entonces esa cosa ya se olvida, se desecha, porque no se comprobó. No, fíjate, y más aún, o sea, tiempo después, otro investigador de la Universidad de Harvard encuentra, ahora sí, a través de ciencia rigurosa, encuentra la manera de convertir cualquier célula en célula madre, y él hace algo que la pseudociencia jamás haría. Pone a disposición de todo el mundo los genes que logran hacer esta conversión, ¿no? Y entonces los pone en una base de datos pública que todo el mundo puede acceder, y de volada, después de su publicación, todo el mundo empieza a reproducir sus experimentos y a publicar que efectivamente sí es verdad esto que está haciendo, y entonces ganó el premio Nobel en medicina el doctor Shunya Yamanaka, ¿no? Por precisamente lograr esta transformación, ¿no? De células
pluripotenciales industriales. Y esa es la diferencia. Ahora también yo creo que es importante que mencionemos que así como, o sea, en el inicio de la historia esta de la homeopatía que les conté, decía yo, bueno, la medicina en ese entonces, pues eran cosas que ahorita no se harían, pues, pero no por eso no, o sea, vamos, estaban mal, pues, o sea, tenían un sustento o en lo que creían. A lo que voy es que con el paso del tiempo se han ido desmintiendo cosas que antes se hacían o en las que antes se creían, y no por eso era pseudociencia, ¿no? Simplemente a lo mejor la tecnología, el conocimiento, hasta ese momento era lo que permitía saber. Conforme va avanzando, y creo que es como lo que debemos de recalcar, conforme va avanzando, que se va generando nuevo conocimiento o nuevas oportunidades, herramientas, tecnología, etcétera, para demostrarlo o para poder decir, ¿saben qué? O sea, esto sí lo creíamos, sí lo publicamos, pero no es que hubiera sido falso, sino que en ese momento hasta ahí se tenía el poder investigar, ¿no? Pero siempre, como ya mencionaron varias veces, decir, ok, se creía esto, pero no es, ya nos dimos cuenta con más estudios, más análisis, etcétera, que ahora es de esta manera, y no por eso dejó de haber sido ciencia antes. Y si viajamos 100 años más adelante, podríamos en retrospectiva ver qué estamos haciendo ahora en el 2023 y decir en el 2123, mira qué locos estaban los humanos en aquel año, ¿no? Mira lo que hacían con tal o cual infección o con tal o cual enfermedad. Pero lo que o sea, la idea que creo que quieres, que yo rescato de eso más bien, perdón, es que está basado en ciencia en este momento, para los recursos y los elementos y herramientas de este momento. Y ya más adelante habrá otras. Pero bueno, adelante. No, nada, que iba a decir que también es importante como saber que lo que está detrás de la pseudociencia, que es dinero, ¿no? Siempre son negocios y lo que se mueve es jugar pues sí, jugar o hacer que la gente se interese por procedimientos o por medicinas que le prometen todo, ¿no? Y ahí es donde está cómo se puede dar uno cuenta si es o no una pseudociencia. Si ese procedimiento o ese medicamento o esa sustancia te va a curar de todo, casi pareciera milagro, entonces definitivamente es todo lo contrario, no te va a curar de nada, ¿no? Es una manera de fácilmente discernir entre si es buena idea o no tomar. Como las pomadas que son para piquete de alacrán, ojo de pescado, es que venden en los tianguis. Diabetes, hipertensión, cáncer. De hecho, el negocio o la industria de los medicamentos que no son medicamentos, perdón, que se les llaman suplementos alimenticios o complementos alimenticios o ese tipo como de remedios naturales que ya te venden en pastillas y ese tipo de cosas. Estaba checando y vale $100 billones en el 2021 y lo ves en todas las tiendas, en todas las farmacias, está a tu disposición para que puedas comprar los chochitos o comprar las vitaminas que tú quieras. Ahora ya hay más otros productos relacionados con green, polvos verdes, probióticos, que te van ya sé que no necesariamente te dicen que te van a curar, pero ahora la idea es vas a mantener un estado de salud por más, ¿no? Eso es lo que ahora ellos tratan de venderte. Ya no necesitas seguir una dieta, no necesitas hacer ejercicio, tómate este licuado con ciertos suplementos y eso te va a mantener saludable por años. No, es una manera fácil de que la gente diga, pues sí. O sea, ¿me estás diciendo que OmniLife es una pseudociencia? ¿Cuál? ¿OmniLife? No te escuché, ¿cuál? Grita. Y Herbalife. Herbalife también. Muy bien, pregúntame cómo, ¿no? ¿Cómo dice eso? Algo así, ¿no? Pregúntame cómo. Pero es que, y a mí lo que o sea, estaba pensando cuando estaba leyendo de homeopatía, que en teoría, o sea, agarra mucha fuerza porque era muy fácil y accesible y demás, pero hoy en día, o sea, ¿cuánto te cuesta una consulta médica en una farmacia? O sea, en cambio, o sea, no hay similares de homeopatía, no hay farmacias del ahorro de la homeopatía. Las consultas con un homeópata son muy caras. ¿Cuánto cuestan? Nunca he sabido. Pues como de especialista en medicina, o sea, mínimo, yo creo bajita la mano, unos 500, 600 pesos. Tienen que pagarle la universidad que les dio el certificado. Y entonces dices, pero ahí está, o sea, en una farmacia es más, hay farmacias
no sé si el Benavides o cuál, ya estoy diciendo muchas marcas. No cobran. No cobran, o es voluntaria la aportación. O sea, Cobran porque entonces, la empresa le paga al médico, tiene el médico un sueldo ya un sueldo base. Nada más que te dicen, compra, mételes este antibiótico, no sé qué, aunque no lo necesites, pero como la farmacia quiere ganar, No, pero ese así es le otro hacen. tema de los A ver, que Alan nos platique su experiencia de Doctor Simi. A ver. ¿Fue yo creo Doctor Simi alguna vez? Ay, ¿en serio? Pero botarguero. 200 pesos le pagaban a la botarga, o sea, más caro que la consulta. O sea, la consulta era de 20 pesos y el botarguero ganaba 200 pesos. Hola. Sí, porque lo tumbaban cada 5 minutos. Pobre. Yo creo que ese es todo un tema de cómo la atención médica a un lado de una farmacia es todo un tema y viene a dibujar y a revelar el pobre sistema de salud y el abandono de todo el sistema de salud y de la importancia que tiene la salud en nuestro país. Es la muestra clara del abandono. Ahora bien, muchos podrán decir, pero es que hay personas que son muy pobres y no tienen acceso para una consulta, y entonces está muy bien pues es que eso es culpa del sistema como tal. O sea, no, una persona pobre no tendría por qué ser esa su justificante, pues, de que entonces voy a la farmacia y demás. Tendrían que estar todos los servicios dados de parte del Estado y haber también educación financiera en el país. Bueno, una serie de cosas que es muy difícil de explicar en este momento. Raúl nos iba a contar cómo identificar, no caer en pseudociencia, los 10 pasos para... Los 10 puntos de otro rollo. A ver, Raúl. No. Es que les iba a decir que precisamente el motivo por el que la gente cree en la pseudociencia es porque ellos quieren ser engañados. Tú tienes a la ciencia que te va a decir la verdad, ¿no? Que siempre va a buscar decirte la verdad. Y tienes a la pseudociencia. Te guste o no te guste. Que siempre te guste o no te guste. Y la pseudociencia siempre va a buscar confirmar tus creencias. Entonces, en el caso de la homeopatía y muchas de estas pseudociencias médicas, tú quieres creer que te vas a curar, ¿no? Que echándole muchas ganas y dinero te vas a curar. Y la pseudociencia, la homeopatía te va a decir, sí, te vas a curar. Tómate estos chochitos. Y la medicina te va a decir, igual y no te vas a curar. Dependiendo de lo que traigas, igual y no te vas a curar, ¿no? Y entonces, claro que es una verdad muy incómoda que a la gente no nos gusta afrontar. Que eso es verdad para toda la ciencia. O sea, la ciencia siempre nos está tirando verdades que decimos así de, ay, espérate, tantito. Incómodas. Sí, verdades incómodas. Entonces, ese es el principal punto de la pseudociencia. Siempre va a buscar confirmar tus creencias. Entonces, ese es un punto. El otro punto es precisamente estos personajes que siempre se van a mostrar ellos como iluminados. También van a rechazar la educación formal y van a decir que ellos son autodidactas, ¿no? Que no tienen nada de malo. ¿No? Sí. ¿Cómo? Yo conozco a alguien así, sale todas las mañanas en un canal de televisión. Que no tiene nada de malo ser autodidacta, pero ellos dicen que ellos nacieron como genios y entonces, por lo mismo de que nacieron como genios, ya están en la cúspide del conocimiento y entonces con eso echan por tierra el trabajo que les ha costado a otros autodidactas que sí son genios, que a pesar de que son genios, de todas maneras tienen que trabajar muchísimo para generar su ciencia, ¿no? Y estos no, estos directamente se pasan a empezar a venderte el secreto de la vida. Porque aparte yo creo que otra de las, como cosas que tienen estos personajes es, yo lo sé nada más, nadie más lo puede hacer, no lo podemos compartir porque yo lo sé. O sea, el único que te puede dar el remedio personalizado para lo que tú tienes soy yo. Y ahora la nueva fórmula de la pseudociencia es agarrar un pedacito de la ciencia, de ciencia verdadera, de preferencia un tipo de ciencia que sea muy difícil de comprender, ¿no? Y esto es para poder engañar más efectivamente a la gente. Una de estas personas, por ejemplo, es Deepak Chopra, que es un autor de libros, que su manera de engañar a la gente es decir, voy a agarrar partes de la física cuántica y con eso voy a inventarme un discurso que le va a dar sentido a tu vida. Y entonces te voy a hablar de las vibraciones de tu ser, te voy a hablar de la curación cuántica, que la curación cuántica está basada en tu pensamiento y con eso te lo voy a explicar con principios de física cuántica que aplican solo a átomos, pero yo lo voy a revolver para que te aplique a ti en tu vida diaria y entonces, y el único objetivo es vender libros, ¿no? Vender libros, cobrar un montón de dinero por dar charlas y ser una estrella, una celebridad. Entonces,
esa es ahorita la nueva forma de las pseudociencias, que es que se están agarrando de estas cosas. Y luego también nada más, hay un chavo también que estaba empezando a leer un libro que se me hizo como interesante, pero ya cuando lo empiezas a leer empiezas a encontrar este tipo de cositas que estás contando, ¿no? Mezclaban biología molecular con cosas cuánticas y decías, uno que tiene un poco de formación en biología molecular, dices, uy, ¿cómo? Entonces este chavo es Joe Dispenza, ¿no? Y tiene varios libros, uno Deja de ser tú, la mente crea la realidad, sobrenatural, gente común y corriente haciendo cosas extraordinarias, el placebo eres tú, desarrolla tu cerebro. Entonces también es un tipo, esta persona está tomando lo que tú dices, ¿no? Ciencias áreas que a lo mejor son un poquito complejas y que las mezcla, y entonces cuando tú las lees, como te las da digeridas, dices, como que sí, pero el que tiene un poquito de educación, dice, en esas áreas, dices, ay, como que no. Entonces estaba como leyendo el primer capítulo y ya cuando vi que mezcló unas cosas del DNA con no sé qué, dije, hasta aquí mi Joe Dispensa. Ya estuvo. Ya estuvo. Sí, precisamente porque apelan a ese prejuicio de confirmación, ¿no? El prejuicio de confirmación que tenemos, que es de que queremos creer, todos somos como Mulder, todos queremos y entonces hay alguien que te dice, sí, efectivamente, es así como tú lo creías, y tú, sí tienes, y entonces pues ya te vuelves parte de la manada, ¿no? De los... Ahora, eso, por ejemplo, no sé, Deepak Chopra, Joe Dispenza, y una serie de autores que hablarán de cosas similares, del poder de la mente, el poder de la hora, vive tu realidad, tu mente crea la realidad, etcétera. ¿Qué tanto sí causan daño y qué tanto pueden ayudar a su manera y en la pseudociencia a despertar otra área de pensamiento, de preguntas, interrogantes para el individuo? O sea, ¿qué tanto sí es dañino y qué tanto no? ¿Y quién sería el indicado para juzgar lo que sí y lo que no? La misma persona que lo lee, revisión de pares, científicos. Pues está interesante también, o sea, qué tanto daño hace. A lo mejor podría hacer daño si tú dices no vayas a tu tratamiento de quimioterapia porque la mente te va a curar, o ya ha la pasado, ¿no? Con biodescodificación. Pero algunas a lo mejor no te lo dice de manera directa, pero en el subconsciente te queda decir, pero pues este chavo dice que si yo puedo curar mis enfermedades entonces ya no voy. Cambiando el DNA, con mi mente puedo cambiar el DNA, es lo que decía. O sea, con mi mente yo puedo hacer cambios en el DNA para curar. Entonces, si tú estás leyendo eso, pues la gente dice, pues ya para qué voy si yo con la mente voy a cambiar esa mutación que me va a hacer cambiar. Muy peligroso, sí. No hemos hablado por ejemplo, de las religiones, ¿no? O de los cultos o de las sectas que también tienen que cierto caería en una pseudociencia, poder, ¿no? en lo que... Sí. Pero creo que era el caso de Bill Gates, no, de Steve Jobs, ¿no? ¿Quién de ustedes ha estudiado a Steve Jobs? De que él se quería curar del cáncer comiendo fruta o algo así, o eso es mito. No, pero sí, hay un libro, la biografía de Steve Jobs, está bien grueso el libro, pero sí, ¿no? Que él se negó a tener terapia por cuestiones así, creencias que tenía, pero no estoy segura de los detalles. Y luego ya al final, entonces sí, ya aceptó No, ya demasiado tarde, pero pues ya era demasiado tarde. Bueno, algo con lo que, bueno, podríamos seguir hablando de muchas pseudociencias porque hay bastantitas y no vamos a terminar hoy. Igual le hacemos un episodio otra vez, el segundo al respecto. Pero sí, sintonícenos para el siguiente episodio de la orinoterapia. Que está la cienciología que se toman, creo que se ponen orines en la cara. Hay que preguntarle y los que se comen también la placenta y cosas de esas, ¿no? Los caballos, ¿no? No, bueno, ¿alguna recomendación que quieran hacer? Podríamos conseguir a un experto en neuropsicología, psiquiatría o psicólogo que nos hable del perfil de cada persona para la facilidad de aceptar o no como fake news, noticias falsas o misma pseudociencia, es decir, dónde está el trasfondo en cuanto a la personalidad de cada quien, esquizotípico, paranoide, qué sé yo. Estaría interesante, no sé. Yo mejor, si traemos a alguien así, mejor que platique de los asesinos en serie, mejor. ¿Cuál es su? Es un episodio de asesinos en serie. Ya se habló. Bueno, pues, pero la opinión de un experto de la mente. Porque luego es bien interesante, porque, o sea, hay científicos que creen, pues, en estas pseudociencias. O sea, hay mismos médicos que creen en cierto tipo de pseudociencias, y luego se vuelve bien peligroso, porque dicen, pues es médico, ¿no? O sea, él sabe, él estudió,
Y si él sabe, pues entonces me tiene que estar recetando cosas que son buenas. Y mucha gente, pues es justo lo que hace, abandona sus tratamientos para irse de lleno con algún producto que pues no le va a curar o alguna enfermedad. Pues Deepak Chopra es médico, en teoría su formación sí es ser médico general, y bueno, ya después le entró a la onda de la cultura de la India, el hinduismo y todo, y ya empieza a mezclar esos conceptos que dice Raúl, que de alguna forma pues sí arrastran al lector. Quizá el lector debería tener cuidado e inteligencia para determinar que es un tipo de lectura que le invita nada más no sé, a pasar el rato y no tanto a tomarlo como un dogma. Bueno. Ahora, como recomendaciones para ir también cerrando, pues yo diría, si creen en este tipo de, ustedes tengan la capacidad de analítica crítica, ¿no? De qué es lo que les están diciendo estas pseudociencias. Y pues no nos crean a nosotros si es pseudociencia o no. Ustedes vayan y documentense y hagan su propio criterio. Si al final ustedes creen que sí es una ciencia válida, pues queden su creencia, ¿no? Pero lo que sí es, fórmense un pensamiento crítico sobre lo que están creyendo y vayan, investiguen y hagan ya su propio criterio. No se queden con lo que les diga el médico homeópata o Jaime Maussan o quien haga pseudociencia. Ustedes vayan y documenten. El doctor Jaime Maussan. Que me imagino no debe haber como mucha información científica, pero por ejemplo en homeopatía sí, por ejemplo, si hay información científica, si te dice si funciona. O sea, no hay. Si información científica no hay. Hay información pseudocientífica. Ajá, o sea, la ciencia dice rotundamente no sirve. O sea, sí, por eso, pero me imagino que debe haber artículos donde comparen si funciona o no, ¿no? Entonces es evidencia científica de que no funciona. De que no funciona. Pues sí, no son pseudoartículos, son artículos de investigación, pero dicen que no funcionan. Entonces a eso me refiero. Vayan a investigar sobre este tipo de pseudociencias. A ver, ¿quién es el que sigue? Otra recomendación. También yo complementaría para ir cerrando esto que dice mi hermano Yair, pero además la mentira puede estar bien disfrazada, ¿eh? O sea, podríamos llegar a utilizar incluso buscadores serios como lo es PubMed, porque yo pues, podría estar consultando todos los días PubMed para mi práctica diaria. Y hay una revista así como caí la otra vez con la de astrobiología, hay una revista que se llama Homeopatía, o sea, la revista así se llama Homeopatía, y dice la ciencia de la nanobiotecnología ultrapotenciada, y te ponen una revisión, o sea, te la visten como verdad. Entonces, parte de la recomendación sería, pues, saber discernir, como dice mi hermano, no caer tan sencillo a la primera. Mira, hay un artículo en PubMed en una revista que se llama Homeopatía, entonces seguro es porque sirve, sino, pues, ¿qué sería? Preguntar a científicos, ir a 2 o 3 puertas diferentes, contrastar las opiniones, buscar más allá y al final sí, generarse un criterio que sea, decían por ahí, falseable o falsificable. Siempre se debe de ser una característica de la ciencia, que sea falsificable o falseable, pues no sé cómo viene la traducción. Y la otra es, pues pregúntense siempre si eso que están leyendo tiene plausibilidad biológica. Si en estos criterios Bradford Hill se llaman estos criterios de causalidad y demás, pues al menos si tiene plausibilidad biológica, si el iris realmente representa la parte derecha del cuerpo, si el iris izquierdo realmente representa la parte izquierda del cuerpo, hay que preguntarnos si esto tiene sentido biológico. Bueno, pero es que hay muchas cosas en ciencia que no tienen sentido biológico. Por ejemplo. ¿Podría ser? Por ejemplo, tú podrías pensar que el dióxido de cloro igual y si tiene un fundamento. Ay, qué bueno que hablas de eso. Porque Trump se metió el cloro intravenoso. Entonces, pues el cloro mata a los gérmenes afuera. Bueno, sí. Que no va a matar a los gérmenes adentro. Mi lógica no está fallando. Pero es que mata todo parejo. Bueno, y la última recomendación para la última de todas es que no pongan en riesgo su vida o su salud solo por una creencia que parece verdad a la primera, pero que en el fondo lleva a otros objetivos, como decía Marce. El dinero, mucho del dinero está detrás de ello. O sea, la empresa, la industria de las pseudociencias genera muchísimos millones de pesos o de dólares, como sea, y pues bueno, ellos no tienen escrúpulos y buscan a toda costa seguir ganando sin importar. Pero también te van a decir los que hacen homeopatía es que las grandes farmacéuticas están desacreditando nuestra práctica para comprar esos tipos de productos. Y es verdad, porque Pfizer, AstraZeneca y todos ellos pues no se quedan atrás, han hecho cochinada y media también. Entonces
pues es difícil salvarse, pues. Ya no nos van a patrocinar esos. AstraZeneca, perdón, Pfizer nos va a quitar el patrocinio. Y luego ya con este episodio nos enemistamos de los estos... El IPN. No, ¿cómo se llama? El otro podcast del diablo. Leyendas legendarias. Leyendas legendarias. Ya nos enemistamos de los de leyendas legendarias. Pero tienen otro podcast que me gusta mucho, el Dolop. Y ellos hablan de la historia de... Bueno, ya andamos promocionando otros podcasts. Ya es con rueditas, Jair. Es que hay uno muy bueno sobre el cereal. Yo pensé que era lo que querías decir hace rato, tú, Jair. Van a censurar por todos lados, ¿no? ¿Cómo surgió el cereal? Pero bueno, ok, entonces, si lo cura todo, falso. Si lo cura rápido, falso. Y investiguen. Y el dióxido de cloro, falso. No se lo tomen. Ok, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Ciencia Ligera y nuestro episodio Pseudociencia. Espero que les haya gustado. Pónganos ahí ciertos comentarios cuál es su pseudociencia favorita en los canales de YouTube o en Instagram, Facebook, en X o cualquier otra red social, y nos buscan como Ciencia-Ligera y eso es todo. Muy bien. Si nos quiere convencer de unirnos a su pseudociencia, por favor, inténtenlo en los comentarios. Okay. Pero con un pago de por medio. ¿Quieren que los patrocinemos? Si están vendiendo un suplemento alimenticio y quieren que los patrocinemos. Podemos meterle esos términos rebuscados para que suene real. Bueno, chicos, pues esto fue Pseudociencia Ligera. Hasta la próxima. Bye. Bye.